Estudiar, trabajar, practicar un deporte, son actividades que no están prohibidas para una persona con epilepsia. Lo que está prohibido es no informarse acerca de la enfermedad y cómo vivir con ella. Este es el primer paso para recibir el tratamiento adecuado, mejorar el control de la crisis y tener una mejor calidad de vida de quien la padece y los que lo rodean. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre cómo se vive con epilepsia. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y me da mucho gusto estar aquí otro lunes más con ustedes. Hoy vamos a platicar de la epilepsia. Como ya vimos, es una enfermedad que está rodeada de tabús, de discriminación, de bullying. Pero si vemos la historia de la medicina, en un principio esta era una enfermedad que se consideraba como algo que venía de los dioses. Tener epilepsia era como algo bendecido. A lo largo de la historia esto fue cambiando y resulta, dicen los griegos, que Hércules era epiléptico, y esto fue porque cuando Juno, o Hera, que era la esposa oficial de Zeus, padre de Hércules, lo quiso matar, le mandó 2 serpientes a matarlo, que no pudieron con él, pero le dejó el hecho de ser epiléptico. A partir de esto se giró un poco la historia de la epilepsia y se consideraban demoníacos o un mal maligno esta enfermedad, y a lo largo de los años se ha visto de diferentes modos, el cual no siempre es ideal para el paciente, pero el chiste de este programa es que hoy les quede claro qué es la epilepsia, se puede manejar y cómo vivir con ella. Me acompaña Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el público que nos sigue a través de la señal de Canal 11, desde luego a nuestras y nuestros especialistas, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y a quienes siguen el programa a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11live.tv/internacional/. Y fíjate que este tema es importantísimo, desde luego, porque muchas personas, hablando de estos tabúes que tú mencionabas, creen que no se puede vivir con una buena calidad de vida. Y la verdad es que sí se puede. Sin embargo, alrededor de la enfermedad existen muchos mitos, ¿no? Existen muchísimos mitos que buscamos aclararlos el día de hoy, acompañados por un panel de expertos que se los voy a presentar regresando de esta cápsula. Vamos a ver qué es la epilepsia. La epilepsia es un padecimiento que es definido por 6 características importantes. Epilepsia es un padecimiento crónico y repetitivo que tiene muchas causas, muchas etiologías. Es un problema que se desencadena por un mal funcionamiento de un grupo de neuronas. Y ese mal funcionamiento da un tipo de síntomas y da una manifestación paraclínica, que es una anormalidad en el electroencefalograma. Esas 6 características hacen el diagnóstico. Padecimiento crónico, repetitivo, de múltiples causas, secundario a descargas de neuronas, con una manifestación clínica, que será el tipo de crisis, y una manifestación paraclínica, el hallazgo electroencefalográfico. Hay mucha gente que piensa que epilepsia es el paciente que cae al suelo y convulsiona de todo el cuerpo. Y esa es una forma de epilepsia. La epilepsia se divide en epilepsias parciales, que inician en un sitio del cerebro, y en epilepsias generalizadas. Las epilepsias parciales son las más frecuentes. La manifestación pueden ser de 4 tipos. Pueden ser síntomas motores, de movimiento, pero también pueden ser síntomas de sensibilidad, de sensaciones anormales, táctiles, olfatorias, gustativas, auditivas, visuales. También pueden ser síntomas que se llaman autonómicos. De repente un paciente estar con taquicardia sin ninguna causa, con palidez, con diaforesis, sudando mucho. Es un cambio súbito. Y el cuarto grupo son manifestaciones psíquicas, de cambios súbitos en la conducta. Las epilepsias también pueden en un momento dado empezar con una parte parcial, con una manifestación de estas, y después generalizarse. Esas se llaman epilepsias parciales secundariamente generalizadas. Y existen también las epilepsias generalizadas, en el que el paciente desde el inicio tiene una crisis de todo el cuerpo. Se puede manifestar desde recién nacidos y hasta la etapa adulta.
Como ven, la epilepsia va mucho más allá de una convulsión. Les voy a presentar a nuestro panel de expertos que nos van a aclarar todas estas dudas. Primero que nada, me da mucho gusto dar la bienvenida o la re-bienvenida a la doctora Lilian Núñez Orozco. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerla de vuelta. Gracias por la invitación. Ella es jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y es presidenta del grupo Aceptación de Epilepsia. Tengo conmigo también a la doctora Matilde Ruiz García. Ella es jefa del Servicio de Neurología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Nos acompaña también el doctor Víctor Hugo Gómez Arias, neurólogo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. Y finalmente tenemos al doctor Cuauhtémoc Gil Ortiz. Bienvenido, doctor. El doctor es neurocirujano del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Bienvenidos, pues aquí estamos listos para hablar de la epilepsia y yo creo que debemos de, ya vimos una cápsula más o menos de qué es lo que sucede, pero ¿por qué no nos explican por qué se da la epilepsia? ¿Cómo estamos cableados literalmente para poder aterrizar más o menos esto y por qué sucede? Quien quiera. Nos peleamos la palabra. Como quiera. Bueno, el cerebro está constituido por muchos millones de neuronas que para que funcionen como sistemas deben conectarse entre sí a través de sus prolongaciones por una actividad eléctrica que va a culminar en la liberación de una sustancia química. Algunas neuronas, por alguna razón que no siempre se sabe, a veces hay condicionantes genéticas, a veces hay lesiones, van a tener una actividad eléctrica anómala que va a provocar una especie de cortocircuito que va a dar una descarga neuronal desordenada y excesiva. Cada vez que esto ocurre, sucede una crisis. Y esta, como tormenta eléctrica, no tiene una manera de predecirse, sino que puede ocurrir en cualquier momento, lo que le da una característica especial a la enfermedad, que es esta impredecibilidad en que van a ocurrir los fenómenos. Aunque se puede encontrar una causa, una lesión, muchas veces no podemos actuar directamente sobre la causa y lo que hacemos es controlar esta tormenta eléctrica a través de tratamiento, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Hay puntos no tan claros en relación a este mecanismo por el cual esta actividad eléctrica anómala pueda dar inicio en algunas personas y en otras no, aunque tengan el mismo tipo de lesiones. Algunas personas sí tienen crisis y otras no. Y la mayoría de las personas con epilepsia no podemos detectarles una causa estructural definida a través de los estudios que tenemos disponibles a la fecha. Sin embargo, el fenómeno ocurre y tiene un origen eléctrico, esta anomalía que va a dar la tormenta eléctrica de la que hablábamos. Perfecto, ¿algo que quieran agregar? Yo creo que es importante decir que este fenómeno puede aparecer en cualquier etapa de la vida, desde el recién nacido hasta el anciano, y que dependiendo de la edad, y a mí me toca hablar de la edad pediátrica porque eso es lo que yo sé hacer, las manifestaciones pueden ser diferentes y el impacto de la epilepsia en las diferentes etapas de la vida también es diferente. Así que no podemos por una sola manifestación decir que las epilepsias todas se comportan de la misma manera. A veces es muy clara la causa y tenemos una lesión, un tumor, un cisticerco, un hoyo en el cerebro, y a veces es esta conectividad, esta electricidad que no está bien regulada, la única causa en la cual podemos decir que se genera la epilepsia. Sí, doctor. Creo que también es importante aclarar que es diferente tener una crisis epiléptica a tener epilepsia. O sea, se calcula que aproximadamente el 10% de las personas alguna vez en la vida van a tener al menos una crisis epiléptica, pero solo el 2% tiene epilepsia. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, existen algunas situaciones en las que una persona puede tener una crisis sin que sea epilepsia. Por ejemplo, sin la intoxicación de alguna sustancia, no sé, cocaína, anfetaminas, o que se baje mucho el azúcar, o que tenga una encefalopatía renal. Hay situaciones que generan una agresión directa al cerebro y el cerebro reacciona con una crisis. Pero eso no significa que esa persona sea
epiléptica. Entonces, déjeme más o menos resumir. Pensemos en el ser humano que estamos cableados como el sistema de luces de un edificio, ¿de acuerdo? Estamos hablando del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, el que está protegido por el cráneo. Y todo el tiempo estas neuronas de las que nos han hablado son los cables por donde llega un estímulo y sueltan una sustancia al final del cable para pasarle la estafeta como corriendo a otra neurona y que se den las indicaciones de lo que tenemos que hacer, hablar, abrir los ojos, etc. En la epilepsia, per se, una de estas descargas es errónea, no está coordinada, se prende, como que se da un cortocircuito, lo dijo la doctora perfectamente bien, y esto puede desencadenar que haya una crisis cuando es epilepsia. Pero en base a lo que nos acaba de decir el doctor es que la epilepsia es una enfermedad primaria del sistema nervioso, pero existen otras causas de una crisis o una convulsión, le podemos poner, y puede ser que te falte el aire, que casi te ahogues, que te intoxiques con algún medicamento, Fiebre. que te pique algún animal venenoso, etc. Entonces podemos dividir, una cosa son las convulsiones y otra es la epilepsia per se. Y la epilepsia tiene convulsiones y hay muchos tipos de ellas. así es. ¿Nos pueden platicar un poco de, porque nos imaginamos todos lo que hemos visto en las películas o físicamente, que es un evento un poco impactante cuando lo ves, que alguien pierde conocimiento, cae al piso y empieza a moverse incontrolablemente? Eso sí es una convulsión porque tiene mucho movimiento brusco, muy violento, tiene una corta duración, pero el movimiento por sí mismo es sumamente impactante, muy intenso. El resto de las crisis epilépticas no son convulsivas, por eso preferimos usar el término crisis en lugar de convulsión, porque convulsión se restringe solo a un tipo de crisis. Y la mayoría de las crisis son no convulsivas, son epilépticas, pero no convulsivas. Una vez descartado lo que Víctor dijo, que hay crisis que son el síntoma de un padecimiento que está afectando de manera transitoria al cerebro y que cuando ese problema, ese padecimiento se controla, se equilibra, ya no vuelven a presentarse las crisis y eso no es epilepsia, aunque haya habido crisis repetidas. En cambio, la persona que tiene epilepsia de manera espontánea, su cerebro va a tener periódicamente, con una periodicidad impredecible, esta anomalía eléctrica que va a hacer que repitan las crisis con un patrón definido, ya sean convulsivas o no convulsivas, o a veces las dos. A veces hay un fenómeno no convulsivo inicial y luego viene la convulsión grande que en la cápsula nos explicaban muy claramente. Hay una descarga inicial en algún sitio del cerebro y luego se pasa a todo el cerebro, viene de manera secundaria una convulsión grande de estas tan impactantes que son muy peligrosas en ocasiones porque la persona puede caer, golpearse, lesionarse a veces muy seriamente. Sin embargo, estas crisis que son realmente impactantes para el individuo, para la gente que lo rodea, porque el individuo no sabe lo que le está pasando, no necesariamente son graves en el contexto del fenómeno epiléptico. Viene una descarga generalizada y por eso el individuo cae al piso. Pero si la descarga está ubicada en la zona que regula el lenguaje, a lo mejor lo que hace es que el individuo deja de hablar o emite palabras sin sentido. Yo creo que eso es clave que hablemos porque la mayoría de la gente pensamos que epilepsia son estas crisis del gran mal, que se ven muy aparatosas. Pero, ¿qué otro tipo? Doctor, ¿algo me quiere comentar? Sí, o sea, entramos al detalle de las crisis y eso tenemos que hablar porque vamos a tomar en cuenta que esto puede ser una situación cultural. ¿Qué quiere decir esto? Puedo decir, el día de ayer, así como comentabas antes de entrar al aire, te tocó ver a un paciente que convulsiona, la familia lo deja solo, o al contrario, ven crisis que son desestimadas. ¿Qué quiere decir esto? Ah, tiene una crisis chiquita, dice la familia, tiene de las chiquitas, pero esas no son problema. De repente está hablando y se queda sin hablar, o desvía la mirada hacia algún lado, o hace algún maneteo, un chopeteo, y ya. Y la familia se acostumbra a esas crisis, y creo que uno tiene que concientizar al entorno, a la familia, que esas crisis son las que también tenemos que controlar, porque pueden ser el preámbulo para posteriormente hacer una crisis, primariamente que es una crisis parcial que se generalice. Y es ahí cuando viene el problema. El problema es que no sabemos cuándo se van a generalizar, pero mucha gente o muchos familiares dicen, la crisis chiquita no hay problema. Hay que cuidar los dos tipos de crisis.
Bien, estamos viendo diferentes tipos de crisis, pero vamos a ver esto que tenemos en una cápsula. Ahorita regresamos con ustedes. La epilepsia es una enfermedad más común de lo que creemos. Es de distribución mundial, con mayor frecuencia en países no desarrollados. Puede presentarse a cualquier edad, aunque el 75% de los casos inicia antes de los 20 años. La epilepsia no distingue raza, género ni condición económica, y entre el 1 y 2% de la población en el mundo la padece. En México, 2 millones de personas tienen epilepsia. La falta de información correcta y oportuna son dos de las principales causas por las que estos importantes grupos sufren de rechazo, discriminación y bullying. Desde en su propia familia, en las escuelas, en sus trabajos, en actividades deportivas y de la sociedad en general, o simplemente no tienen la oportunidad de integrarse a la vida productiva por lo que se encuentran dentro de las cifras del desempleo. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Lilia Núñez por habernos facilitado este material que desde luego aclara mucho las dudas que todos tenemos acerca de la enfermedad. En un comentario en Facebook nos dice Carlos Persino Plata: viví 27 años con epilepsia, medicamentos de todo tipo, distintas dosis, bajas y fuertes, muchísimos estudios y hasta me querían operar el cerebro. Yo nunca quise. Finalmente fue solucionado este problema con medicina alternativa y desde entonces por primera vez sé lo que es estar sano. Tengo 33 años y actualmente pareciera como si volviese a nacer. Tenemos más, pero después de esta pausa. Bueno, estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y leía anteriormente en el bloque un comentario de Carlos Persino Plata que a través de la medicina alternativa pudo entonces, después de 27 años de vivir con epilepsia, curar aparentemente la enfermedad. Es lo que nos comparte desde luego. En Twitter nos pregunta Patricia Vázquez: ¿Cuándo sé que es un momento de cambiar de medicamento? Y además agrega: después de un determinado tiempo sin presentar crisis, ¿se puede decir que ya se curó una persona de epilepsia? Lo junto precisamente con esa. Hay otro interesante de Princesita Nava, dice: estoy preocupada porque estoy embarazada y suspendí el medicamento por lo mismo unos meses y ahora me lo volvieron a dar cuando tengo 7 meses de embarazo y tomo levitracetam, una pastilla cada 6 horas y topiromato, una cada 12 horas. ¿Qué hago? ¿Le hace daño al bebé? No sé qué hacer porque voy con diferentes neurólogos y todos me dicen cosas diferentes. Y una llamada telefónica del señor González dice: quiero hacer una pregunta para los especialistas. Mi hijo tiene crisis convulsivas parciales, pero se le está enchocando el pie izquierdo, por lo que quisiera saber si es a razón de precisamente todo esto. Y agradecemos desde luego estos comentarios y los invitamos a que se comuniquen también a través de la línea telefónica. El número es el 51 66 40 00. A ver, ahora sí los invito a que nos demos una respuesta breve a más o menos a estas preguntas que surgen del público. Yo quisiera empezar con lo de la medicina alternativa. Hay pacientes que han estado toda su vida diagnosticados como pacientes con epilepsia y llegan a los hospitales de alta especialidad para hacerse estudios y ver si son candidatos a una operación. De estos, alrededor de un 15% no tienen realmente epilepsia. Tienen un trastorno de otra índole o incluso un trastorno psiquiátrico que no se va a quitar con medicina para la epilepsia y quizá otro tipo de tratamiento pudiera actuar adecuadamente si se trata de un trastorno meramente emocional que a veces son muy intensos. Okay. Yo preguntaría si realmente había fundamento en este caso que nos platica, si realmente tenía epilepsia. Habría que individualizar, ¿no? Y por otro lado, pues sí hay medicinas de la herbolaria que a lo mejor pudieran tener un efecto antiepiléptico y a lo mejor sí tenía epilepsia y le dieron algo de esto. La verdad es que no sabemos más. Okay. Y en relación a que si se cura o no se cura, allí hay algunos pacientes que se curan porque la evolución de la epilepsia es hacia la mejoría y a la revisión, y otros que con un tratamiento adecuado durante un mínimo de 4 años, sin modificar dosis, totalmente libres de crisis, pudieran considerarse curados y quitarse paulatinamente el tratamiento. Okay. Entonces sí existe esa posibilidad. Yo quiero comentar de este niño que se le está
desviando su pie. No es efecto del fármaco, del tratamiento antiepiléptico. Seguramente tiene cierta debilidad en el hemicuerpo, en la piernita, y esa debilidad, probablemente por algún tipo de lesión cerebral, es la que está condicionando que se esté desviando. El tener epilepsia no solamente implica un tratamiento antiepiléptico, implica que el individuo tiene que ser evaluado por diferentes especialistas dependiendo de la causa y probablemente requerir un manejo ortopédico y un manejo de rehabilitación para que esa desviación que se está presentando se pueda revertir probablemente con un poco de ejercicio y rehabilitación. Y en embarazo y epilepsia. Bueno, en las mujeres embarazadas no está, si ya está el embarazo, no es recomendable nunca suspender el tratamiento antiepiléptico. Es más riesgoso la posibilidad de que la persona tenga una crisis al efecto que pudiera tener el tratamiento antiepiléptico. Lo ideal es que, bueno, si es un embarazo que se va a planear, desde antes del embarazo se elija el antiepiléptico más adecuado, que de hecho es el levetiracetam, el medicamento más aconsejado durante el embarazo, pero si ya ocurre el embarazo, sea el medicamento que sea el que esté tomando la persona, nunca es aconsejable suspenderlo. Debe de continuarse el tratamiento antiepiléptico. Perfecto. Doctor. Agregando, es cierto que los medicamentos antiepilépticos tenemos una gama importante y a veces depende de la experiencia por la pregunta que comentaban sobre, voy con uno, me dio un medicamento, voy con otro, me indica otro medicamento. Los medicamentos antiepilépticos tienen funciones bien definidas y también hay que ver los costos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo comentar que tengo una población de pacientes de hospital general donde el paciente no tiene el acceso al levetiracetam, pero existen otros como la carbamazepina que también durante mucho tiempo se utilizaron y son seguros y el paciente sus hijos no tienen ningún problema. Entonces yo creo que aquí importa mucho el acceso al medicamento y la información que recibe el paciente, sobre todo en el embarazo, pero lo que estamos de acuerdo todos es que no se puede suspender el tratamiento durante el embarazo y como también lo comentó, planear un embarazo para saber el medicamento adecuado. Ok, perfecto. Antes de contestar a estas preguntas, estamos hablando de diferentes tipos de crisis y la doctora nos ha traído bastante información y vamos a ver esta cápsula para ver cómo se puede presentar esta enfermedad, estas crisis. ¿Cómo es una crisis? Las crisis varían mucho y pueden manifestarse de diferentes maneras, desde con un movimiento que parece extraño hasta con la ausencia de la mirada, así como sacudidas bruscas, la pérdida de la conciencia, la percepción de olores desagradables, alteraciones de la visión, la sensación de haber vivido el momento anteriormente, y por ello existen varias clasificaciones. ¿Y cómo inicia una crisis? ¿Cuánto dura? Pueden iniciar bruscamente. Generalmente son de corta duración y se presentan de forma similar en la persona con epilepsia. Inicio brusco, corta duración, que va desde segundos hasta menos de 5 minutos. Forma similar cada vez que se presentan. Presentación impredecible. Normalidad entre las crisis. ¿Cómo reconocer las crisis epilépticas? Puede o no presentarse una caída súbita, sacudidas involuntarias en parte o todo el cuerpo, se pierde la conciencia, hay excesiva salivación, rigidez en el cuerpo, la emisión de sonidos o balbuceo y la pérdida de control de esfínteres, entre otras manifestaciones. Las causas de la epilepsia son diversas, pudiendo haberse generado por malformación del desarrollo cortical, infarto, hemorragia o absceso cerebral, trauma o golpe o tumor, encefalitis viral o cisticercosis. Bueno, pues ahí lo tienen. Como ven, puede haber diferentes tipos de crisis con una gran cantidad de presentaciones. Y mi pregunta es, ya nos comentó, doctora, que desde muy chico se puede presentar, prácticamente desde el bebé recién nacido. ¿Qué tanto tiempo pasa en nuestro país en que alguien presente un dato de epilepsia y vaya al médico? Porque muchas veces, y es nuestra labor aquí en el programa, es concientizar a la gente que nos está viendo, que se tardan mucho o qué tan rápido es el diagnóstico, etcétera. ¿Qué es lo que debe de hacer alguien que ve un comportamiento? Bueno, claro que si es una crisis grande es mucho más claro, ¿no? Pero un comportamiento anómalo en sus hijos, que normalmente puede aparecer en niños. Bueno, puede aparecer desde la etapa del recién nacido. Desde el recién nacido prematuro puede tener crisis convulsivas.
Son manifestaciones muy especiales las del recién nacido. Cuanto más pequeño es el niño, yo creo que tarda menos en llegar, porque es muy obvio y es muy evidente que el niño tiene una conducta que no es habitual. O bien parpadea, o se queda con la mirada fija, desvía sus ojos, se queda rígido, le empieza a ir mal en la escuela, empieza a tener problemas de sueño. En esas condiciones, los papás, en general, identifican que algo no está bien con su chico o su chica y llegan más tempranamente. A veces el mismo día y a veces en los primeros 3, 4 meses. Creo que en el adulto tardan mucho más en llegar, pero en la edad pediátrica es mucho más fácil que el niño llegue de manera temprana. ¿Cómo recibe la familia este diagnóstico de epilepsia que viene tan estigmatizado? ¿Cómo lo reciben los familiares y el paciente? Pues lo reciben con un impacto que es terrible porque como ya hay muchos conceptos erróneos sobre el padecimiento, quien lo padece también tiene sus propios conceptos erróneos. Y entonces piensan cosas muy raras, que hay una posesión demoníaca, que hay un mal, que hay que ir al brujo, que algo ha sucedido así de esta naturaleza sobrenatural. Y entonces pues empiezan a estar con muchas búsquedas de opciones antes de aceptar que esto es una enfermedad neurológica. A mí me acaba de suceder recién con un joven que había tenido crisis durante la noche, amanecía mordido de la lengua, nadie lo había visto y decía, no, es que se paró y se ha de haber mareado y se cayó y se golpeó con el mueble que estaba junto y por eso se mordió. Hasta que fue atestiguada después de la 4ª crisis, fue vista por la mamá, dice, no doctora, convulsionó y entonces aceptó que tenía una epilepsia que requería un tratamiento de inicio inmediato. Obviamente estudios y lo que quieran, pero es difícil aceptar esto porque significa un cambio en el estilo de vida para mejorar la posibilidad de un control. Entonces tienen que dormir sus horas, comer a sus horas, llevar un tratamiento de manera muy puntual, evitar bebidas alcohólicas, evitar drogas de abuso, que en otros países es muy común y luego nos preguntan en la página que tenemos, oiga, ¿me puedo emborrachar y fumar marihuana y tomar otras drogas como normalmente lo hacen todos? Sí, digo, no. Sí. No, claro, Sí. no, claro. Entonces, el tener una epilepsia que debe evitar todo este tipo de situaciones porque son malas para el control, pues siente que la vida se les termina, pero la vida no es emborracharse, ni tomar drogas de abuso, ni desvelarse hasta el otro día, ni cosas así, ¿no? Sobre todo que, como yo les digo siempre a los pacientes, nosotros como médicos, pues no podemos recomendarles que hagan eso de ninguna manera, ¿no? Aunque no Aparte, tenga epilepsia. ya aunque no tengas Aunque epilepsia, no tengan epilepsia. Ahora, si ya tienes algo, En estas recomendaciones también existe el otro extremo, o sea, también hay médicos que son excesivamente restrictivos en las recomendaciones y a veces sin necesariamente fundamento, ¿no? Que ya no va a comer nada de chocolate y que ya no puede tomar Coca-Cola y que no puede estar en la televisión y que no puede jugar videojuegos y no puede estar en la computadora y no puede salir a antros por las luces. O sea, también hay que ajustar las medidas restrictivas o las recomendaciones del estilo de vida a cada paciente y a cada tipo de epilepsia, porque no todas se descontrolan con lo mismo. Hay cosas que son muy generales, como las que comentó la doctora, ¿no? Las drogas de abuso, los desvelos, pero otras como la estimulación luminosa, solo el 5% de las epilepsias realmente son fotosensibles, entonces hay que ajustar las recomendaciones a cada tipo de paciente. a cada caso. A No cada es una caso. receta de cocina para todo el mundo, Exactamente, el sino que café, hay que por analizar. ejemplo, Ahora, en cuanto al diagnóstico, normalmente se hace en base a un electroencefalograma. ¿Y por qué no vamos a ver qué es un electroencefalograma para que ahorita que regresemos nos descifren los doctores qué es este estudio? El electroencefalograma es una de las técnicas de la neurología que permite registrar a través del cuero cabelludo las señales eléctricas que provienen del cerebro. Desde 1929 el electroencefalograma es una de las partes fundamentales en el diagnóstico, pero uno de los puntos importantes es que permite, 1, confirmar el diagnóstico, 2, permite ver cómo va a ser la evolución del paciente y también descartar aquellas situaciones en las cuales no existe la epilepsia. Esta técnica no tiene contraindicaciones.
Incluso pueden colocarse al nacimiento si es que existe la sospecha de que hay un problema en el neurodesarrollo o en el desarrollo del producto, del bebé al nacer. El electroencefalograma es un registro que inicialmente era en papel, actualmente es digital y permite observar de manera directa y amplificada las ondas cerebrales. Es una técnica que tiene una duración aproximadamente de unos 30 minutos. Los pacientes, para que acudan a la realización del estudio, pues deben tener el cabello libre de cualquier objeto cosmético para que no interfiera eléctricamente con la captación de las señales. Y en algunos casos es necesario que los pacientes se desvelen para que podamos nosotros capturar el estado de despierto y el sueño. El sueño es un estado cerebral impresionante y que es muy diferente al estado de vigilia. Bien, estamos aquí en Diálogos en Confianza y vamos a platicar un poco con el público, que nos den ellos sus experiencias de vida. Estoy con Marta. Hola, Marta. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, benditos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, sí. Marta, ¿nos quieres platicar cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue que tuve un desmayo, fui a ver al médico, me trató, me mandó con el especialista, me hicieron varios estudios y pues me diagnosticaron epilepsia. Entonces sería conveniente que los padres estuvieran ahora sí que al pendiente de sus hijos, chicos o grandes, acudieran al médico para que a tiempo detectaran esto y se pudieran tratar. ¿A qué edad te diagnosticaron? A mí a los 34 años de edad. ¿Y te hicieron un electroencefalograma como vimos ahora? Todo. Diles, ¿te dolió el electroencefalograma? No. ¿Fue molesto? No. Porque nada. la gente le tiene miedo viendo cables en la cabeza. No, no pasa nada. Todo es obedecer al médico, estar tranquilos y no duele nada. Ok, gracias, Marta. Muy amable. Y Misael, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos de ti, Misael. Bueno, a mí me detectaron la epilepsia hace aproximadamente 25 años, cuando yo tenía 5 años. Esto fue a causa de una caída que sufrí en una zanja cuando estaban metiendo el drenaje. Entonces sufrí ¿Te caíste y te golpeaste? Sí, un golpe en la cabeza, y de ahí pues empecé a desarrollar las crisis convulsivas. ¿Pero y te dijeron que era epilepsia o era secundario al golpe? Pues primero me dijeron que era a causa del golpe, que posiblemente era un coágulo que pudiera tener. Luego lo fueron descartando, y pues ahora que entré al hospital de neurocirugía, perdón. Neurocirugía. Sí. Me dijeron que no, que era epilepsia. O sea, ¿Y estás con tratamiento? Sí. ¿Y estás controlado? Sí, hasta ahorita sí, gracias a Dios. ¿No has vuelto a tener ninguna complicación? Pues por el momento no. Ok, muchas gracias, Misael. Vamos a tener que ir ya casi a un corte, pero les pido a alguien una respuesta rápida del panel. ¿Qué opinan? ¿Pudo haber sido desencadenado por el golpe o fue una Es muy importante saber la magnitud del golpe. Si es un golpe sencillo, no tiene que ver. Ok, bueno, pues vamos ahorita a ver. Ya vimos que puede haber sido lo que lo desencadenó, pero no se vayan. Ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. El niño tenía 1 año de edad cuando él presenta su primer evento epiléptico. Lo llevamos al médico y ahí nos indican que tenían que hacerle ciertos estudios. Se los realizan y ya es cuando nos indican a base de un electroencefalograma que el niño es epiléptico. En este momento está tomando valproato, que es un anticonvulsivo. Son muy distanciadas sus eventos, pero no aún totalmente controlados. Se siente una impotencia, una desesperación como madre, el querer tener el remedio, la medicina en la mano, ¿no? Para que el niño se componga, el no quererse dar cuenta de lo que está pasando. El médico lo único que me dice es que tenemos que seguir esperando a que el medicamento funcione. Al principio mis otros 2 hijos me reclamaban el tiempo. Están pequeños, me decían que querían que estuviera más tiempo con ellos. Gracias al diálogo y el hacerles entender la situación en la que estábamos viviendo, siento que ellos han madurado mucho, me han ayudado y pues siento que a pesar de su corta edad, pues son unos niños muy inteligentes. Todas las circunstancias de la vida tienen un proceso
y que debemos de ser fuertes para afrontar cada una de las cosas que se nos presentan. Bueno, estamos de vuelta y agradecemos desde luego mucho el testimonio. Precisamente en Facebook hay una pregunta de de Penélope Ordaz y dice: mi sobrino tiene síndrome de West. Me gustaría que hablaran más acerca de este tema. Decían en un principio que hay distintos tipos de síntomas, además, dentro de la epilepsia y de crisis. ¿Esta es una parte de la epilepsia o es una enfermedad distinta? Doctora. Bueno, dentro de las epilepsias hay algunas que se comportan de una forma muy particular y les llamamos síndromes epilépticos. El síndrome de West se presenta en el primer año de vida. Son chicos que presentan crisis como si estuviesen haciendo un espasmo hacia adelante o hacia atrás. Son múltiples veces al día. La mayoría de las veces son chicos que tienen retraso en su desarrollo y lesión anatómica. Es una de las formas más graves de epilepsia que existen. Forma parte de un grupo muy particular que se llaman encefalopatías epilépticas. Y su pronóstico, a diferencia de otros tipos de crisis, es muy reservado porque no responden bien a medicamentos. Muy bien, tenemos más llamadas y comentarios. Nos dice Sandra Jaimes Maldonado: mi hijo padece epilepsia desde los 3 años y medio. Le diagnosticaron síndrome Lennox-Gastaut. Cabe mencionar que a los 6 meses de edad se cayó de la cuna y no sé si eso haya provocado todo esto. Toma 3 anticompulsivos que no le han controlado al 100% las crisis. Le hicieron una resonancia y no le encontraron malformación ni fractura. También le hicieron un, supongo que electroencefalograma, y ahí encontraron ondas lentas. Mi pregunta es: ¿por qué no le han podido controlar las crisis y si la resonancia sale normal? Es otra de las formas graves de epilepsia infantil, el síndrome de Lennox-Gastaut, en donde a veces la anatomía del cerebro es normal, la anatomía gruesa. Lo que se supone es que estas conectividades, estos circuitos eléctricos no son óptimos. Podemos tener un síndrome de Lennox-Gastaut, que es una forma grave también de epilepsia, resistente a tratamiento, con una resonancia normal y un electro que necesariamente es anormal. Claro. Alicia Hernández: tengo un sobrino que sufrió asfixia fetal. Quisiera que hablaran al respecto. Pues la asfixia es la falta de oxígeno al nacer en el recién nacido y es una causa frecuente de parálisis cerebral infantil, retraso del desarrollo y epilepsia. Sí se puede asociar a epilepsia. Sí, claro, cómo no. Estamos viendo que en base a lo que ha preguntado la gente, puede haber estudios, hablamos ya de electroencefalograma, que pueden ser totalmente normales y aún así tener epilepsia. Ya dijeron, la resonancia magnética descarta algo morfológico, arquitectónico, y el ultrasonido, perdón, el electroencefalograma. ¿Qué sucede cuando estos casos que dicen, mis estudios están normales, tengo o no epilepsia? Es que el diagnóstico de epilepsia es fundamentalmente clínico. O sea, es decir, lo tiene que dar el médico. O sea, se basa más en la forma en que se presentan las crisis, en la duración, en el interrogatorio de todos los detalles acerca de estos eventos y en la repetición de estos eventos. Entonces, eso es lo que da fundamentalmente el diagnóstico. El electroencefalograma es de apoyo. O sea, realmente casi la mitad de los pacientes con epilepsia pueden tener el primer electroencefalograma o incluso el segundo normales. Y a la inversa, o sea, un electro anormal no es sinónimo de epilepsia si no se acompaña de las manifestaciones clínicas de las crisis. Solo son, como decimos, auxiliares en el diagnóstico. Son auxiliares en el diagnóstico. No sé si usa una forma, como yo lo comento con los pacientes. A ver, una resonancia, una tomografía, se ve normal, doctor, pero ¿por qué convulsiono? Entonces, les pongo el ejemplo. Imagínense que vemos, la tomografía y resonancia nos deja ver la estructura del cerebro, pero no nos deja ver la función. Y es como si tuviéramos a lo mejor un carro último modelo, y lo ve uno muy bien, pero para saber su función hay que ponerle los cables encima, que sería el electroencefalograma. Y aún así, con todo y que buscamos la función, en ocasiones no es el electro que uno espera encontrar, pero el diagnóstico lo hace uno a través del interrogatorio hacia el paciente de cómo es la manifestación o el cortejo sintomático, cómo empieza la crisis, cómo termina, la periodicidad. Y aquí involucra mucho que el paciente y la familia, como vuelvo a repetir, esté al tanto y observe a su familiar. Entonces, electro y resonancia normal, tomografía normal, no quiere decir que el paciente no lo tenga. Eso tiene que quedar claro. Perfecto. Entonces, ahí descartamos que sea necesariamente una herramienta que tenga que ser positiva. Y una pregunta más. Hemos visto, ya vimos 2 casos de epilepsia grave que se han comunicado ahorita a través con Oscar, pero
¿por qué se escucha que no lo han logrado controlar todavía? Hay que pasar por muchos medicamentos porque sabemos que hay una gran gama de medicamentos. La naturaleza de estos síndromes epilépticos es de mucha dificultad. Son síndromes que haga uno lo que haga, generalmente van a tener persistencia de crisis y aspiramos a lograr el control óptimo, disminuir lo más posible la frecuencia de crisis, especialmente algunas que son muy lesionantes como son las de caída en el síndrome de Lennox-Gastaut, para que la calidad de vida sea mejor, pero no podemos aspirar en estos síndromes a un control al 100%. Y fuera de los síntomas, alguien que tiene una epilepsia, dicen que muchas veces cuesta trabajo regularizar al paciente para evitar que se presenten las crisis. Yo aquí tengo una pregunta clave porque, digo, la responsabilidad muchas veces de la salud, y me voy más hacia los adultos, tiene que ver con uno mismo. Y si ustedes hablaron en cambios en la calidad la forma de vida del paciente, es decir, un paciente puede estar tomando su medicamento, pero si se desvela, si se va de fiesta, si echa unas copas de más, etcétera. ¿Qué tan importante es todo esto para el control del padecimiento? Pues repercute adversamente, porque por un lado estamos queriendo regular la actividad eléctrica y por el otro, con todas estas situaciones que no favorecen el buen funcionamiento del cerebro, estamos haciendo un efecto contrario. Entonces, por un lado frenamos la tormenta eléctrica de la que hablábamos y por el otro estamos metiéndole un acelerador y eso es muy contradictorio. Y los pacientes, cuando entienden por qué razón son sus cuidados y aceptan que el tratamiento les va a provocar un real beneficio, entonces empiezan a cuidarse y a cooperar. El problema es que muchos pacientes tienen la percepción de que los medicamentos son calmantes, que no les van a quitar realmente el problema y que les da lo mismo tomarlo, el tratamiento, que no tomarlo. Y la verdad es que es una enorme diferencia. Los que se toman muy bien el tratamiento, que ya encontramos que es adecuado, les va muy bien. Y los que no lo hacen, entonces van a estar recayendo y repitiendo las crisis y van a tener complicaciones a la larga. Y la epilepsia se va a volver cada vez más difícil de controlar, cuando al principio pudo haber sido algo muy sencillo, si hubieran tomado adecuadamente el tratamiento y llevado los cuidados. Perfecto. Fíjate, hemos escuchado a lo largo de varios programas, desde luego, independientemente si se trata de una gripa o una enfermedad que requiere de un medicamento constante, pero normalmente se interrumpe el medicamento, la dosis no se toma a la hora que se debe tomar, se minimiza a veces la dosis o se exagera si el dolor es mayor. Es decir, muchos de nosotros irresponsablemente, la verdad es que manipulamos el medicamento de forma inadecuada. Un anónimo nos comparte: tengo 57 años de edad, soy epiléptica como mi madre y 2 de mis hijos. Nunca he estado de acuerdo que se nos medique demasiado. El neurólogo que lleva el control de la epilepsia de mis hijos, que ya son adultos, les da muchísimo medicamento y yo no estoy de acuerdo. Pero ellos viven aparte y nos dice, no me hacen mucho caso, la verdad. Supongo que le hacen más caso al neurólogo. Yo tomo lo mínimo de medicamento y gracias a Dios no he tenido ningún contratiempo grave. El peor enemigo de un epiléptico, nos comparte, es el miedo. Pero entonces, a ver, si tú no estás muy de acuerdo con la cantidad del medicamento o crees que te provoca cansancio o tal vez poca energía, debes proporcionarse esa información, desde luego, al médico especialista. Pero sí decirle o dudar de tal vez la dosis que nos esté recomendando. Cada individuo va a tener una respuesta específica a los diferentes tratamientos. Es muy importante que esa comunicación entre el médico y el paciente se dé. Primero, porque el tratamiento es a largo plazo. No es un tratamiento de 3 días. Ya dijo la doctora Lilia Orozco que puede ser hasta de 4 o más años. Entonces, el individuo tiene que conocerse a sí mismo e identificar si el medicamento que le estamos dando le está generando algún problema. Efectivamente, lo ideal es usar la menor dosis que sea la que controle al individuo. No podemos usar dosis homeopáticas, esto es dosis bajitas que no tienen efecto terapéutico. Tenemos que alcanzar un efecto terapéutico y si ese medicamento le genera efectos colaterales, se puede cambiar a otro medicamento. El individuo tiene que saber que el tratamiento de la epilepsia no es solamente tomar su medicina, es cuidar su salud,
es alimentarse bien, es cuidar su sueño, es asegurarse de que está haciendo las cosas positivas. Yo siempre digo que el tratamiento es un todo, donde las medidas higiénico-dietéticas de vida diaria son fundamentales para favorecer un buen control. Aquí toca un punto muy importante que les quiero preguntar, que ahora ha habido mucho revuelo. ¿Nos pueden explicar qué es la dieta cetogénica? Vamos a ver una cápsula que nos introduce a este tema. Una dieta cetogénica es un plan de alimentación en donde hay una gran cantidad de grasa o de lípidos y lo que se da es una cantidad específica de proteína, los requerimientos que necesita el paciente, y una cantidad mínima de hidratos de carbono. La gran mayoría de la dieta es grasa. Esta dieta en ocasiones, algunos pacientes que tienen epilepsia refractaria, que ya ningún medicamento, que han probado con 2, 3 anticonvulsivos y no les funciona, un porcentaje de ellos puede responder de forma benéfica a esta dieta. No es para cualquier persona, realmente se tiene que estudiar al paciente antes de mandarla. Incrementa los lípidos o las grasas en sangre, puede ocasionar cálculos renales, los pacientes pueden hacer hipoglucemias, también pueden tener osteoporosis, pueden también tener deficiencia de calcio, de vitamina D. Todos los efectos secundarios se tienen que ir monitoreando y dependiendo de todo lo que salga en esas pruebas es que uno va, pues ahora sí que recalculando la dieta, haciendo modificaciones. Estas dietas a fuerza se tienen que suplementar con vitaminas, con nutrimentos inorgánicos. Es una dieta muy individualizada y muy específica para cada paciente. Bueno, pues ahí lo tienen, la dieta cetogénica, ¿qué es y cómo o por qué les funciona a los pacientes con epilepsia y si les funciona a todos? La primera vez que salió la dieta cetogénica fue en la década de los 20, cuando los pacientes, después de tener crisis convulsivas y estaban en ayuno, los científicos empezaron a dar cuenta de que mejoraba el control de sus crisis. Desde hace unos 20 años se ha propuesto, se ha vuelto a trabajar la dieta cetogénica, especialmente en niños pequeños, en epilepsias graves, de difícil control, en donde no son candidatos a cirugía, pero los fármacos no los alivian, y entonces se propone establecer esta dieta en la cual se eliminan casi los hidratos de carbono, los azúcares, todo lo que vienen siendo los cereales, la leche, y se les empieza a dar una dieta paulatinamente a base de grasas y de proteínas. Es una muy buena opción para los pacientes refractarios que no son candidatos a cirugía, en donde la familia tiene que participar de manera muy intensa, porque el chico o la chica se tiene que comer lo que le dice la dieta que se come. Y entonces tenemos que asegurarnos que la mamá pese, que la mamá mida, que prepare los alimentos como le corresponda. Y entonces va sustituyendo su dieta normal por la dieta cetogénica, y muchas veces, especialmente cuando hay crisis mioclónicas y crisis atónicas, se controlan este tipo de crisis. ¿Qué efecto tiene la dieta en la fisiopatía, en el curso de la enfermedad? ¿Cómo funciona la dieta? ¿Qué hace sobre el sistema nervioso? Cambia la energía que utiliza el cerebro. El cerebro utiliza glucosa y en vez de glucosa utiliza cuerpos cetónicos, y se supone que también actúa sobre una vía metabólica que es la vía mTOR, sobre la cual teóricamente lo que está haciendo es cambiando el metabolismo celular y baja la electricidad de la membrana neuronal. Es decir, para decirlo más claramente, lo que uno come, nosotros que comemos dietas altas en hidratos de carbono, estamos generando energía rápidamente, y aquí lo que van a bajar es el umbral de la membrana celular para que no se estimule rápidamente. Sí estamos de acuerdo con eso. Pero como ya dijo la doctora, no es para todo el mundo, se utiliza en casos refractarios, sobre todo porque por lo que oigo... Sobre todo en niños, como dijo la doctora. Sobre todo en niños, no es una dieta fácil de seguir ni fácil de hacer. No. Es una dieta complicada, que además uno tiene que tomar todo lo que le ponen. A veces el problema es que los pacientes rechazan un poco la cantidad de grasa que se les da, y entonces hay una serie de líquidos a base de grasas de cadena media que vienen que tienen formulaciones lácteas que parecen leche, y se da ese tipo de formulaciones para aumentar el grado de cetosis. Teóricamente se utilizan por periodos de 2 años y hasta 3. Recientemente se han hecho algunos esfuerzos por manejarlo en los adultos, y hasta donde yo sé también funciona. El problema es que no es la dieta más agradable para tomar.
Ok, bueno, y si estamos hablando que sobre todo se trata en niños, de por sí a veces cuesta mucho trabajo darles de comer, Ah, no, ¿verdad? bueno, pues Entonces sí. convencerlos a que coman algo que probablemente no les guste, pero esa es una de las opciones. Como hemos visto a lo largo del programa, hay varios tipos de medicamentos y aquí estamos hablando inclusive de dieta para tratamiento, pero vamos a seguir hablando un poco después del corte un poco más de la epilepsia y vamos a platicar también con el público que tienen mucho que comentarnos. No se vayan, regresamos con ustedes después de este corte. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Mañana hablaremos acerca de un tema muy importante. En la vida encontramos muchas veces obstáculos, dificultades que se presentan cotidianamente y esto no es caer en desgracia, es simplemente los retos a los que nos enfrentamos todas y todos. Pero hay familias que los viven desde el sufrimiento y hay otras que aplican lo llamado como resiliencia, que es esta capacidad de adaptación y además de desarrollarse bien ante precisamente estos eventos que tal vez no son tan favorables. Pero ¿de qué depende que una persona sea resiliente? Sobre eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza, porque nuestro tema es el sufrimiento también fortalece. 9:30 en punto de la mañana, y si deseas acompañarnos, entonces marca al 53 41 44 35 para que desde este momento tengas reservado tu lugar. Resumen y después de eso una cápsula. Tiene un origen eléctrico, esta anomalía, una característica especial a la enfermedad que es esta impredecibilidad en que van a ocurrir los fenómenos. Las personas con epilepsia no podemos detectarles una causa estructural definida. Este fenómeno puede aparecer en cualquier etapa de la vida, desde el recién nacido hasta el anciano. Las manifestaciones pueden ser diferentes y el impacto de la epilepsia en las diferentes etapas de la vida también es diferente. Es importante aclarar que es diferente tener una crisis epiléptica a tener epilepsia. Hay situaciones que generan una agresión directa al cerebro y el cerebro reacciona con una crisis en la intoxicación de alguna sustancia, no sé, cocaína, anfetaminas, o que se baje mucho el azúcar. La mayoría de las crisis son no convulsivas, son epilépticas pero no convulsivas. Tiene una crisis chiquita, dice la familia, tiene de las chiquitas, pero esas no son problema. Está hablando y se queda sin hablar o desvía la mirada hacia algún lado o hace algún maneteo, un chopeteo y ya. Uno tiene que concientizar al entorno, a la familia, que esas crisis son las que también tenemos que controlar. Y hay algunos pacientes que se curan porque la evolución de la epilepsia es hacia la mejoría y a la revisión, y otros que con un tratamiento adecuado durante un mínimo de 4 años, sin modificar dosis, totalmente libres de crisis, pudieran considerarse curados y quitarse paulatinamente el tratamiento. Todas las crisis epilépticas se pueden presentar en el día o en la noche. Ante una crisis es importante conservar la calma, colocar a la persona en un lugar seguro donde no se lastime, aflojar la ropa y acostarlo boca arriba, extender cuello y mover la cabeza hacia un lado, estar pendiente qué movimientos hace, dónde inician, dónde finalizan y cuánto duran. Dejarlo descansar. Recuerde que ha consumido mucha energía y necesita recuperarla. Después de recuperar la conciencia, preguntarle cómo se siente e infundirle confianza. Avisar a sus familiares o acompañarlo a su casa. Recordarle que no olvide tomar su medicamento en el horario indicado por su médico. Recuerde, las crisis no matan neuronas, de manera que esperamos que después de las mismas la persona se recupere totalmente. Les comentaba yo a los panelistas que justamente ayer, antes de entrar a comer en la calle, me tocó ver una crisis convulsiva y fue mucha casualidad que hoy teníamos este programa y hice lo que dice la cápsula, justamente lo acosté sobre todo de su lado para evitar, por si se acababa de comer y fuera a vomitar, para evitar que se fuera a ir la comida hacia los pulmones, pero lo que me di cuenta es toda la gente alrededor se asusta mucho, no saben qué hacer. Hay un mito que yo oí desde que era chico de se va a tragar la lengua. No se puede tragar la lengua a alguien, la lengua está fija a la base de la anatomía del cuello. Yo les digo a nuestros panelistas, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? Sí, ante todo la calma, porque muchas personas, yo creo que debe ser la cultura de auxiliar este tipo de problemas. Las personas abren un espacio y solo quedan mirando. Y la otra situación es que
movimiento brusco muchas veces lo queremos controlar y a veces no debe de ser porque se luxan los hombros, se luxan los codos. Tal vez buscar que no se golpee contra superficies rígidas, eso es muy importante. Y como ya lo mencionaste, la cabeza hacia un lado, por si llega a vomitar, no haga una broncoaspiración, que esa va a ser una complicación muy común en los pacientes con epilepsia o con convulsiones de las grandes, ¿no?, que llama la gente. Ok, y nos dijo la cabeza, pero yo recomiendo que se voltee el cuerpo entero porque si no puede haber todavía una apertura de la glotis, que es la válvula que tenemos en el cuello. Entonces, que quede acostado de lado y sobre todo proteger al paciente, al epiléptico, que no se vaya a lastimar y dejar que pase la crisis. Y además no meter objetos en la boca, porque mucha gente piensa que la lengua va a ser cortada, que se les va a caer un pedazo de lengua. Eso no ocurre, la mordedura es generalmente a los lados. Y no pasa nada, es algo que va a cicatrizar rápidamente. En cambio, meter algún objeto puede ser peligroso. Hay quien mete un pañuelo y se les va a la garganta, o les lastiman la mucosa de la boca, o les rompen una pieza dentaria. Y lo peor es que le meten el dedo y pueden tener una lesión del dedo muy importante quien trata de auxiliarles. Fíjate, justo yo quería comentar eso, porque así como tú dices que desde niños se escuchan todos estos mitos, yo igual... Incluso recuerdo de niño haber visto a una persona, estaba viviendo desde luego una crisis convulsiva y entonces le pusieron un lápiz con este temor de que como es tanta la fuerza, entonces se llegan a morder y pueden entonces cortar su misma lengua. Al ponerle el lápiz, entonces, desde luego con la mordida y la fuerza que tenía, lo tronó y obviamente le provocaron lesiones internas en la boca. Es por eso que no se debe meter ningún objeto. Nada más, como decía el doctor, ponerlo de lado. Voltearlo así solamente. Sí. ¿No? Tampoco dar masaje cardíaco ni respiración artificial. Y echarles alcohol y ponerles... O sea, el individuo se puede poner morado, cianótico de los labios y necesita evidentemente que el ambiente esté con una buena ventilación, aflojar la ropa, si hay una corbata que esté apretando, si la ropa está muy tensa, pero no dar masaje cardíaco ni respiración artificial. El corazón está latiendo rápidamente para llevar oxígeno al cerebro. En caso de que alguien hubiera dado este masaje, ¿puede provocarle qué? Le puede romper una costilla, especialmente si el individuo es muy delgado y es realmente pequeño. Al dar masaje cardíaco podemos generar una arritmia y podemos empeorar el problema. Oye, hay una llamada, Pepe, que me llama mucho la atención y desde luego seguramente de las personas que viven con la enfermedad. Nos comparte o nos pregunta Guadalupe López, ¿cómo influye en la sexualidad de una persona la epilepsia? Generalmente es un problema más psicológico que real, aunque algunos tipos de epilepsia sí cursan acompañando al problema algunas alteraciones hormonales, pero en general este aspecto, tanto de embarazarse o de tener una pareja o lo que sea, tiene mucho que ver con los tabúes de que hablábamos, de que algo va a pasar, me va a empeorar cuando tenga una actividad sexual, o mis hijos van a salir monstruosos porque estoy tomando medicamentos o porque tengo la enfermedad. Todos estos mitos hacen que las personas se limiten en este aspecto y lo que necesitan es hablarlo con su médico y ver cuál es realmente el problema, si es que existe, y si no existe ningún problema, esto es parte de la vida y la deben llevar a cabo normalmente. Y es que parte de estos tabúes o creencias es que a lo mejor se puede afectar la libido por el medicamento o por la misma enfermedad, o el miedo tal vez a que se presente para quienes viven con crisis convulsivas, que se presente durante el acto erótico sexual, se presente obviamente una convulsión, ¿no? No suele suceder. No suele suceder. Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces queda bastante claro que cuando estemos frente a una crisis convulsiva, mucho ayuda el que no estorba. Sobre todo, háganle espacio, quítenle cualquier cosa que se vaya o que se pueda lastimar. Y ya nos explicaron los panelistas, la crisis va a pasar. No se metan con él, nada más acuéstenlo del lado por ese peligro que existe de vomitar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a platicar un poco más con el público que nos van a contar sus experiencias. Y estoy aquí con, ¿cómo te llamas? No alcanzo a ver. Irma. Irma, hola. Hola, buenos ¿Cómo estás, días? Irma? Pues bien, muy agradecida por la invitación al programa. La verdad es que ahorita hay cosas nuevas para que nos estamos enterando del problema de mi hija, que es Aranza. El problema de ella es epilepsia de ausencia. Fue muy difícil dar con el diagnóstico, fueron años de médicos y médicos y médicos,
y desgraciadamente la gente no entiende el problema, sufrió mucha agresión en la secundaria, sufrió mucha agresión en la preparatoria y por ahorita tiene el problema de agorafobia y fobia social. Vamos a descifrarle un poco a poco a la gente de lo que estamos platicando, porque es factible que la gente que nos está viendo allá afuera no entienda. ¿Qué le pasaba, Aranza? ¿Qué te pasaba? ¿Cómo se dieron cuenta? Del problema de la epilepsia, pues desde pequeña he tenido terrores nocturnos y se diagnosticó, lo trataron y pasó, pero me dijeron que en la adolescencia podría resurgir y resurgió a raíz de una pérdida que tuve de una persona que fue muy importante para mí y pues de todo lo que pasó en la secundaria fue que se volvió a diagnosticar ¿Qué? la epilepsia. Dicen que del tipo de ausencias. ¿Qué te ocurría a ti? De repente estaba hablando y se me iba la mirada y cuando me hablaban como para que reaccionara, me perdía del tema. Era así como que, ¿de qué estábamos hablando? ¿Cuánto tiempo te duraban estas crisis? Variaba, había veces que eran como 10 minutos, otras como un segundo casi, o sea, algo muy rápido. ¿Y tú te sentías mal después de esto? Me sentía muy cansada y con dolor de cabeza. Ok, ¿y ahora estás tratada? Sí. ¿Cómo te sientes? Me he sentido mejor, pero sí ha sido, como comenta mi mamá, ha sido un proceso muy largo y ha sido que me cambian medicamentos de un día a otro y así me han ido regulando. Ok, gracias. ¿Y cómo se siente, Irma? ¿Ya más tranquila de que ya saben qué es y se está manejando? Sí, ya cuando hay un diagnóstico es mucho medicamento el que toma, la situación ha sido muy complicada, de hecho está en terapia cognitiva precisamente por toda la cadena de sucesos, como han pasado las cosas y pues hay mucha negligencia médica, ¿no? Los médicos como que realmente no le ponen el interés suficiente cuando la ausencia a veces, como dice ella, a veces era de 10 minutos, pero había veces que eran horas enteras que no sabían ni dónde estaba ella. Ok, muchas gracias. Vamos a invitar a nuestros panelistas que nos den su opinión sobre esto de las ausencias. ¿Qué tipo de epilepsia es esto? Ya nos comentó el doctor Gil hace rato, nos dijo que podía ser una manifestación, pero ¿nos podrían ampliar un poco el tema? Sí, parecen crisis focales complejas, ahora llamadas discognoscitivas. Hay dos manifestaciones que se confunden, las ausencias que generalmente son de la niñez y que son muy breves y que no tienen ningún fenómeno posterior. Duran pocos segundos, se desconectan esos segundos y así como se desconectan vuelven otra vez a estar en lo que estaban. Lo que Aranza refiere que tiene una duración mayor parecen ser unas crisis complejas o discognoscitivas que tienen su origen ya sea en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal y constituyen un tipo de epilepsia focal que es bastante difícil de controlar en algunos pacientes y creo que ya es un caso de dificultad. Cuando se prolongan mucho podríamos hablar a lo mejor de un estado focal que puede durar un tiempo mucho mayor de lo que es el habitual, que puede ser 1 o 2 minutos habitualmente. A veces pueden repetirse y mantener un estado de desconexión continuo durante un lapso mayor. Yo tengo una pregunta, ¿puede haber dos tipos de epilepsia en una sola persona? Sí puede haber dos tipos de crisis en una misma persona. Pero tiene razón, de crisis. Sí. Porque esto, voy a unarlo a otra pregunta, ahorita seguimos con ustedes, Sandra, pero tocaron el punto del lóbulo temporal. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina y llevé neurología, se hablaba de las crisis del lóbulo temporal y tenían mucho que ver con trastornos de personalidad durante ese momento. ¿Nos podrían explicar un poco? Sí. Hay mucha comorbilidad psiquiátrica en este tipo de crisis. Hay mucha ansiedad, hay tendencia a la depresión. Y a la larga, cuando el problema es de muy difícil control y ya tiene mucho tiempo, puede haber algunos cambios de personalidad, pero no durante el fenómeno, sino cambios en su manera de comportarse con las demás personas, que a eso le llamamos ese cambio de personalidad, y tiene un nombrecito, síndrome de Geschwin se llama, pero es una complicación que sucede en un cierto porcentaje
de pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal. Doctor Gil, algo nos quería comentar. Sí, o sea, comentaste hace un momento, epilepsia del lóbulo temporal, epilepsia frontal. Son dos áreas distintas, pero están muy cercanas en el cerebro. Comparten, vamos a decirlo así, vecindad de actividad eléctrica. Algunas crisis pueden generarse directamente en el lóbulo temporal y dar una sintomatología como lo que ha referido Aranza, y que pueden ser las que tienen lo que llamamos periodo posictal, o sea, después de las crisis viene un periodo de confusión que puede ser largo, y vienen las del lóbulo frontal que también tienen una conexión, o vamos a decirlo así, una comunicación por abajo de la corteza, pero que su recuperación es más rápida. Entonces pueden ser dos tipos y están interconectadas. Ok, perfecto. Ahora le doy la bienvenida a Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, doctor, gracias. ¿Nos puedes comentar tu caso? Soy mamá de un niño que está diagnosticado con espectro autista. Juanito tiene 12 años y él fue diagnosticado también con epilepsia. En realidad yo no sé cuándo inició o si nació así. En realidad no sé qué sucedió porque él no convulsiona. Y una de las 7,000 malas informaciones que tenemos las personas que no estamos relacionadas con una situación como la epilepsia es que yo pensaba que solamente las personas con epilepsia convulsionaban. Que ya vimos que no es el caso. Y después me di cuenta que, me enteré, vaya, que hay muchos tipos de epilepsia. Entonces yo no sé cuándo empezó mi hijo porque no convulsionaba. El 10 de febrero de este año tuvo la primera crisis convulsiva, lo atendimos inmediatamente, le cambiaron medicamento y ahorita todo está funcionando perfectamente bien. Es decir, bajo medicamento está bien controlado. Sí. Claro. ¿Y cuál fue la manifestación? Si no convulsionó, ¿qué fue lo que hacía él? ¿Cómo se dieron cuenta? Uno de los tantos estudios que nosotros realizamos para diagnosticar al niño que es autista. Nos tenemos que irnos a un corte. Sí. Entonces, ahorita regresando vamos a acabar a que nos cuente la historia, ¿sí? Ahorita regresamos, estamos en Diálogos en Confianza. Ya regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, pues nos encontramos todo el grupo que trabajamos para este gran programa, la verdad, muy contentas, muy contentos porque Diálogos en Confianza ha sido nominado para los premios de la televisión de América Latina, los premios TAL, como mejor producción interactiva. Y gracias desde luego a sus votos, a su compañía es que pues hemos sido reconocidos, pero además podemos desde luego ganar, así que nos gustaría invitarlos a que voten por el programa. La dirección o la forma para hacerlo está apareciendo en este momento en pantalla. En esa liga ustedes podrán entrar entonces precisamente a la página de Facebook de esta página de los premios TAL y ahí entonces podrán encontrar nuestro programa en la categoría de mejor producción a la mejor producción interactiva y ahí encuentran Diálogos en Confianza, le dan votar y por supuesto pues eso nos ayuda a este programa. Así que los invitamos, solamente el plazo es hasta el 29 de este mes, así que quedan solamente un par de días más. Ojo, es muy importante hacerlo desde su computadora porque un teléfono inteligente o una tableta no permite desplegar precisamente esta liga. Así que pues ojalá puedan votar por nosotros y continuamos con el programa. Bien, justo antes de irnos a corte estaba platicando con Sandra, que nos platicaba que su hijo tiene autismo y presentó una crisis. Ella tenía la creencia, como mucha gente, que las crisis convulsivas siempre tenían que ser con mucho movimiento. Pero Sandra, nos decías que no eras tú la que estaba presente cuando presentó tu hijo la crisis, sino Rosy. ¿Por qué no le preguntamos a Rosy que nos diga qué fue lo que vio? Claro. Rosy, dinos. Pues yo observé que no se le movían los dedos de la mano izquierda, creí que tenía un calambre y después ya empezó la sacudida de medio minuto y ya se recargó y tuvo desviación ocular, hasta lagrimó. Ok, y después de eso fue que decidieron llevarlo al médico. Sí. Entonces sí tuvo una crisis con movimientos. Sí. Ok, perfecto. Ahora, la pregunta de Sandra hacia el panel es, ¿los niños con autismo qué relación tienen con epilepsia? Los pacientes con trastornos del espectro autista llegan a tener hasta en un 30-40% en el curso de su vida crisis convulsivas y epilepsia. Esto se presenta en 2 etapas de la vida, o en los niños preescolares o en los adolescentes. Y a veces las manifestaciones iniciales son poco claras.
Estos jovencitos o jovencitas tienen muchos movimientos repetitivos, a veces tienen trastornos de sueño, lenguaje colálico. Y ¿Qué eso, quiere decir eso? El lenguaje repetitivo, repiten palabras. Y algunas de estas manifestaciones pueden ser manifestaciones clínicas muy sutiles de crisis convulsiva, sobre todo los trastornos de sueño. Entonces, estar muy pendientes. Sí, y además hay una asociación muy positiva. Si nosotros al hacer la evaluación vemos un electro con muchas descargas de tipo epiléptico, por supuesto que hay que reinterrogar y buscar manifestaciones sutiles de crisis convulsivas y probablemente dar un tratamiento. Ahí lo tienes, Sandra. ¿Queda clara tu pregunta? Mil gracias. Y gracias, Rosy. Una pregunta que nos hacen es que si la epilepsia es hereditaria. Algunas veces sí. Hay algunas formas de epilepsia genéticas, por un lado, y otras hereditarias. Que de hecho había una llamada precisamente donde nos compartía una anónima que su mamá y dos de sus hijos la tenían. Yo quiero agregar una más. Nos dice Verónica Munguía, ¿existe alguna relación en un foco irritativo y el déficit de atención? Sí, sí existe. Sí. Especialmente si es el lóbulo frontal, en donde puede existir una actividad irritativa de tipo epileptiforme y un trastorno de atención severo, porque ahí es donde se ubica la zona que regula el proceso atencional. Muy bien. Hay otros comentarios. Héctor Lemus Flores, ¿la metoclopramida causa epilepsia? Pregunta, ¿o existe algún medicamento que la pueda causar? La metoclopramida puede causar movimientos anormales, así es, pero no distonías que a lo mejor pudiera alguien confundir con un ataque epiléptico, pero en realidad es otro proceso distinto. A la larga, si se toma muy seguido este medicamento, puede dar mucho temblor, rigidez, alteraciones de la marcha que se confunden con un parkinsonismo, que es otra situación ajena a la epilepsia. Claro. Y más adelante, Verónica Munguía también agrega a su pregunta del foco irritativo y el déficit atención. ¿Existe una edad en donde se puede presentar con mayor frecuencia? ¿El trastorno de atención? ¿O más complicaciones? Exactamente. Pues el diagnóstico se hace a partir de los 6 años. A veces se requiere hacer un estudio de electroencefalograma y si hay alguna actividad irritativa deberá de considerarse de manera muy específica si tiene relación o no. Perfecto, muy bien. Carlos Valencia, después de 5 años sin crisis con dosis mínimas, me retiran el medicamento, acabo de tener una nueva crisis, ahora me indican dosis triple. ¿Por qué razón, se pregunta? Bueno, yo creo que deben de buscar cuál es su dosis apropiada nuevamente. Probablemente el tratamiento mínimo no fue suficiente para erradicar del todo este problema irritativo y eso provocó la recaída. O a lo mejor esa pequeña dosis la quitaron todavía no tan lentamente o prematuramente. Entonces sí hay que reconsiderar, pero la dosificación es la que debe ser la recomendable para la persona en cuanto a edad, en cuanto a peso, para que sea una dosis que llamamos terapéutica efectiva. Claro. Y en cuanto al tiempo sin crisis, bueno, la doctora comentaba lo de los 4 años, pero también eso hay que individualizarlo en cada caso, ¿no? Hay algunas epilepsias, como la epilepsia mioclónica de Jans, que sí requiere un tiempo mucho más prolongado. Se habla a veces hasta de 10 años sin crisis antes de poder considerar el retirar el medicamento. O no retirarlo. O no retirarlo nunca. Claro. O sea, para poder decidir si el paciente está con una dosis mínima, bien controlado, tiene 4 años, 5 sin crisis, está perfecto. Pero antes de la decisión, sería recomendable realizar un electro. Y a veces eso nos limita a decir, ¿sabes qué? Espérate. Porque si el electro sale anormal, la probabilidad de que la crisis se presente, oye, toma poquito, sí, pero esa dosis es eficiente. Y nos ha tocado. Doctor, pero por ejemplo ahí me surge a mí la duda. Ya dijimos que a veces el electro es totalmente anormal y hay que fijarse en la clínica. Si alguien está sin crisis durante un tiempo y un electro normal. Bueno, entonces si es normal, digo, corro y le tengo que advertir con todo y esto, al quitarte el medicamento puede regresar porque esa dosis mínima tu actividad eléctrica la está regulando, pero te la quitas y empieza el desorden de la actividad eléctrica. O sea, todos necesitamos a veces en el lenguaje coloquial un aditivo para que regule, puedo usarlo. Hay otra pregunta que les surge a la gente que hablamos hace ratito de esto. Alguna persona que de la nada convulsiona. Yo, por ejemplo, ahorita salgo de aquí, tengo una convulsión y me sale un electroencefalograma normal.
Primero que hay que hacer, descartar que sea por alguna otra causa, antes de poderme diagnosticar que sea la epilepsia, se estudiaría ya como lo mencionaron ustedes, y si en caso de que sea epilepsia me darán el tratamiento, el toque más me convenga. Así es. Así Y es. cuando se suspende el tratamiento, porque la gente el día que suspende el tratamiento decide entonces que puede hacer todo lo que nunca ha podido hacer. Y entonces se desvela intensamente, consume alcohol, se descuida físicamente y entonces se vuelve a aumentar la excitabilidad cortical. Una pregunta en cuanto a esto. Personas que tienen epilepsia y están bien controladas, ¿qué hay en relación a poder manejar maquinaria pesada, no sé, nadar, diferentes cosas que lo pueden poner en riesgo si tuviera una convulsión alguien que está nadando, por ejemplo? Bueno, mientras más tiempo pasen bien controlados, menos. la posibilidad de que tengan crisis nuevamente, mientras están bien con su tratamiento, se va cada vez haciendo menos posible. Entonces sí es factible permitir que las personas manejen un vehículo, manejen maquinaria. Respecto a nadar, pues esto es una actividad física realmente no tan peligrosa y los autorizamos habitualmente, prácticamente desde el principio. Entonces, igual que lo que se ha mencionado, hay que individualizar el caso, saber qué tan disciplinada es la persona con su tratamiento, no nada más el medicamentoso, y si todo va muy bien, es factible que puedan hacer muchas cosas estando bajo el control medicamentoso. Porque justamente preguntaban ahorita en el público que qué hay con la sobreprotección del paciente. Claro, a veces es una frontera muy tenue. En México no existe legalmente una prohibición para manejar. En Estados Unidos, dependiendo del estado de la Unión Americana, son entre 6 meses y 1 año libre de crisis antes de que se les pueda otorgar en Europa también la es 1 licencia año de manejar. Hay actividades incompatibles con la epilepsia, como el ser acróbata de circo, por ejemplo, el andar piloto aviador. Esos son actividades absolutamente incompatibles. Ser manejador de un submarino de baja profundidad o meterse en las cuevas a hacer espeleología. Esas actividades ojalá y no sean la orientación vocacional de ese individuo, porque hay que regularlas. Fíjate, esas son actividades desde luego que limitan a las personas que viven con epilepsia. Pero ¿y qué pasa con la parte social cuando son discriminados? ¿No? Porque también ocurre y poco se habla. Y nos comparte María Belén Gómez Chávez: padezco epilepsia y sufría discriminación. No pude estudiar porque los maestros no me aceptaban en las escuelas. Cada vez que me da una convulsión o una crisis convulsiva siento miedo. El neurólogo me da medicamentos y he notado mejoría. Sin embargo, las crisis me dan cuando hago corajes o me siento preocupada. ¿El nivel de estrés de una persona tiene que ver con las crisis convulsivas? Sí. Afecta, el estrés es una respuesta del organismo con cambios hormonales y del sistema simpático, que es el que nos regula presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. Y eso puede favorecer la presentación de crisis. Entonces el estrés sí afecta, pero no tanto como la gente normalmente lo visualiza, porque a veces dicen, bueno, que no tenga el estrés de ir a la escuela o que no tenga el estrés de una responsabilidad laboral y lo llevan al extremo. Y la persona pues tiene que manejar estas situaciones que son las habituales y que no debe limitarse si tiene una capacidad para estudiar o para trabajar. A veces la sociedad limita, pero a veces la misma persona se autolimita diciendo es que algo me va a pasar y mejor no lo hago. Entonces ni un extremo ni el otro son adecuados y yo creo que lo mejor es la información para sí mismo, para la familia y desde luego para la sociedad en general. Y por eso es necesario hacer pues eventos, campañas. Nosotros tenemos un grupo de apoyo que se llama Grupo Aceptación de Epilepsia. Basamos nuestra actividad en la información y tenemos una sesión mensual el primer sábado de cada mes para informar, escuchar las dudas, tratar de aclararlas, y esto ayuda a mucha gente para que se cuide mejor, entienda lo que le está pasando. Y vamos a tener un congreso el próximo fin de semana para los pacientes y familiares en relación a la epilepsia en la vida diaria, donde pretendemos hablar sobre lo que es la escolarización, el trabajo, todas las actividades que desarrollamos normalmente los seres humanos
en nuestra vida cotidiana y cómo podemos hacerlas sin riesgo para quienes padecen epilepsia. Es del 31 de julio al 2 de agosto. Al 2 de y es el agosto. 7º Congreso Nacional, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bien, y seguimos hablando de tratamientos y vámonos un poco más allá, que ha evolucionado mucho afortunadamente la ciencia en cuanto a este tema. ¿Qué nos pueden explicar sobre el electroestimulador vagal? Tenemos una cápsula, ¿por qué no la vemos? Y regresamos a aclarar todas las dudas. El estimulador vagal es un dispositivo que se coloca en el nervio vago del lado izquierdo, en el cuello, con una incisión de 1 centímetro, y que el estímulo eléctrico viene de una fuente, un generador que se pone de forma subcutánea en la parte anterior del tórax, y ese estímulo eléctrico al vago a su vez llega hacia el cerebro de forma difusa a la corteza cerebral, inhibiendo las descargas epilépticas. Es un sistema más o menos novedoso en cuanto a su aplicación en epilepsia en humanos, aunque su experimentación tiene desde los 30 en el gato. Hay varios mecanismos de acción que tiene este estimulador vagal. Aparentemente libera ciertas sustancias como norepinefrina, GABA, serotonina, modula otros neurotransmisores excitatorios a nivel de la corteza cerebral. El nervio vago es un nervio que va a llegar su información al tallo cerebral y de ahí de forma un tanto difusa hacia el tálamo y de ahí hacia la corteza cerebral, de tal forma que ha servido para su utilidad en epilépticos que tienen diferentes zonas epileptógenas o descargas difusas y en pacientes que son refractarios a medicamentos. Se ha utilizado tanto en niños como en adultos y se ha utilizado inclusive, por ejemplo, durante estado epiléptico y que no responden a fármacos, que se llama estado epiléptico superrefractario. Hay que tener en cuenta que el estimulador vagal, a diferencia de los fármacos, tiene una ventaja. Con el tiempo tiene un mayor efecto. En cambio, algunos de los fármacos van perdiendo el efecto conforme va pasando el tiempo. Hay que tener en cuenta que el estimulador vagal es una medida paliativa. De los 100 casos iniciales que nosotros analizamos, solamente 2 estaban libres de crisis. Pero es un método que es bastante útil para reducir crisis en pacientes que tienen un difícil control. Dado que muchos de estos pacientes no están libres de crisis, la gran mayoría mantienen sus antiepilépticos. Una ventaja que tiene el estimulador además es que como no da somnolencia ni efectos en el sistema nervioso central, no es como si sumaras un fármaco extra, no está exento de efectos adversos. Los más frecuentes son tos, algo de disfonía, ronquera, dolor si uno del estímulo lo pone muy fuerte, pero eso es modulable, un poco de hormigueo, pero algo importante es que estos efectos adversos, que se dan en un porcentaje que es variable, pero digamos entre un 10-20% al primer año, va reduciendo la tasa de frecuencia de estos efectos adversos conforme pasa el tiempo. Cada año se reduce. La tasa de complicación más frecuente, que es infecciones, que es entre el 1 y 6%, por ejemplo, en nuestro caso no tuvimos ni un solo paciente. Entonces, en buenas manos, bien estudiado, al paciente le va bien. Estamos viendo que existe más allá del tratamiento farmacológico con pastillas para la epilepsia. Este estimulador vagal, ¿qué tan frecuente se utiliza? ¿Qué tanta experiencia tenemos en México? Yo creo que es suficiente. Tenemos ya desde el 2001 que se colocó el primer estimulador vagal en México y se seleccionan los pacientes para decidir cuáles son candidatos a cirugía abierta, o sea, hacer una craneotomía, y los que son candidatos a estimulación vagal. El estimulador vagal se llega a ocupar en los pacientes con epilepsia generalizada, en la cual una cirugía focal para un foco epileptógeno definido en el cerebro no se puede. A ver, vamos a aclararle esto a la gente que nos está hablando. Es para gente que tiene un foco nada. No. Para alguien que tiene una descarga general en todo el cerebro. O muchos focos en el cerebro. Muchos focos, ¿no? Entonces, eso hace que uno pueda indicar a ese paciente usar un estimulador vagal para reducir el número de medicamentos, que eso le va a ayudar mucho. Controla las crisis de una forma bastante aceptable, hablamos de un 30-40%, no lo cura como vimos en la cápsula, pero la mejoría en el paciente, sobre todo que todo mundo se queja, es el consumo alto de medicamentos, ¿no? Entonces esa es la parte del estimulador vagal, pero también tenemos la parte quirúrgica, como está en la pantalla ahorita. No sé si tienen la imagen ahí de un paciente que estamos operando, que es una cirugía abierta y es una cirugía con el paciente despierto. Le estamos dando órdenes de que mueva la mano porque tiene un foco epileptógeno muy cerca del área del movimiento de la mano y del lenguaje. Entonces tenemos que monitorizar que su función, se puede ver que ella está hablando, está despierto,
Y bueno, esa es una parte que se puede lograr. Ahí lo vamos a dejar, pero vamos a ir a corte y vamos a regresar a hablar todavía aún más sobre la cirugía que están utilizando para epilepsia. Esto es Diálogos en Confianza, no se vayan. Ya regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, la próxima semana, el lunes, ¿cuál será nuestro tema? Los adolescentes y las infecciones de transmisión sexual. Hablar de sexualidad o acerca del sexo con nuestros hijos e hijas para muchos padres es complicado. Sin embargo, mientras más información haya, desde luego ellas y ellos estarán mejor preparados, prevenidos para que tengan, además de una buena relación sexual, pues evidentemente mantenerlos aislados de estas infecciones de transmisión sexual que desde luego complican mucho la vida y la salud de una persona. Y es un tema de verdad muy importante porque ahora podemos observar cómo cada vez a edades más tempranas inician su vida sexual. Entonces por eso es que deben de contar con toda esta información y el apoyo de su familia y sus seres queridos desde luego. Así que los invitamos a que marquen en este momento para apartar su lugar y nos vemos el próximo lunes aquí a las 9:30 en punto. 53 41 44 35. Y hablando de invitaciones, bueno, pues repetimos que los premios de la televisión de América Latina, los premios TAL, tienen su periodo de votación hasta el 29 de este mes. Así que las invitamos y los invitamos para que voten por Diálogos en Confianza. La liga la pueden seguir allí, la que tienen en pantalla, o pueden entrar a la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Perdón, es importante que este voto lo emitan a través de una computadora, porque a través de una tableta o teléfono inteligente no se puede lograr, pero les agradecemos mucho a quienes hayan votado y quienes no lo hacen todavía, pues por favor voten por Diálogos en Confianza. Vamos a proporcionarles ahora el resumen de la segunda parte y enseguida nuevamente qué es lo que debemos hacer en caso de que se presente una crisis convulsiva. Es que, bueno, si es un embarazo que se va a planear, desde antes del embarazo se elija el antiepiléptico más adecuado. Si ya está el embarazo, no es recomendable nunca suspender el tratamiento antiepiléptico. El diagnóstico de epilepsia es fundamentalmente clínico. Ya hay muchos conceptos erróneos sobre el padecimiento. Quien lo padece también tiene sus propios conceptos erróneos. Que hay una posesión demoníaca, que hay un mal, que hay que ir al brujo. Es difícil aceptar esto porque significa un cambio en el estilo de vida para mejorar la posibilidad de un control. Pero el diagnóstico lo hace uno a través del interrogatorio hacia el paciente de cómo es la manifestación o el cortejo sintomático, cómo empieza la crisis, cómo termina, la periodicidad. Electro y resonancia normal, tomografía normal, no quiere decir que el paciente no lo tenga. Y aspiramos a lograr el control óptimo, disminuir lo más posible la frecuencia de crisis. No podemos aspirar en estos síndromes a un control al 100%. Que el tratamiento de la epilepsia no es solamente tomar su medicina, es cuidar su salud, es alimentarse bien, es cuidar su sueño, es asegurarse de que está haciendo las cosas positivas. Buscar que no se golpee contra superficies rígidas, de la cabeza hacia un lado, por si llega a vomitar no haga una broncoaspiración. No meter objetos en la boca. ¿No? Tampoco dar masaje cardíaco ni respiración artificial. Aflojar la ropa, si hay una corbata que esté apretando, si la ropa está muy tensa. ¿Qué debemos y qué no debemos hacer frente a una crisis? Antes que nada, guardar la calma para comenzar a despejar el área, evitando con ello que la persona se golpee. Proteger su cabeza con una pieza de ropa delgada. Aflojar la ropa en caso de que estuviera ajustada. Girando su cuerpo y cabeza de lado con mucho cuidado, para permitir que respire y libere su saliva, evitando que pueda ahogarse con ella. Nunca introducir objetos en la boca, de ningún tipo. Esperar a que la crisis termine sola.
Estamos aquí de regreso. Gracias, doctora, por esta cápsula también que nos ha proporcionado. Estamos platicando sobre el estimulador vagal. Ya se nos dijo que el estimulador vagal se utiliza para una epilepsia que sea generalizada, es decir, en todo el cerebro, y que es para casos específicos, no es para todo el mundo. Les pregunto, ¿es difícil la colocación? No, es sencillo, se puede realizar con anestesia local en algunos pacientes que tienen miedo a la anestesia general se puede hacer con anestesia local y sedación. Se necesita mucho la cooperación del paciente. En otros pacientes donde tal vez no puedan ser cooperadores, mejor recomendar hacer anestesia general. Es una incisión en el cuello y es una incisión en la piel. La pila va en el tórax, en la parte superior. Se coloca la pila, los cables van abajo de la piel y se conectan a través de lo que es pegado al nervio, ¿no? Ok. Y esta cirugía puede durar 1 hora, 45 minutos, depende. Ok. ¿Cuánto cuesta? ¿Es muy caro? Ahí el problema es el costo, es en dólares, y así como está el dólar, amaneció hoy, pues las cosas se complican. El costo es 30 y tantos mil dólares, se importa de Estados Unidos, hay una empresa muy importante que se dedica a esto, y ahí es donde tenemos que seleccionar adecuadamente los casos para que en la situación del costo, que es muy alto, tenga un buen beneficio en el paciente, claro, con un riesgo quirúrgico menor. Es decir, elegir al candidato perfecto para el estimulador vagal, pues digo, si es un costo así que no está totalmente cubierto. Este es el costo del puro estimulador. Claro. Del puro aparato. Más la colocación, y etcétera. O sea, se sube mucho el costo, que esto es importante tenerlo en mente siempre, ¿no? Sobre todo porque no está cubierto en todas las instituciones. No, las instituciones del sector salud están preparadas para colocarlos, pero muchas veces los familiares o lo pagan de su bolsillo o consiguen donaciones y aportaciones a través de fundaciones, que es como habitualmente lo hacemos nosotros, que contactamos a la familia ideal con diferentes fundaciones para que los apoyen con el pago del equipo. Ok, perfecto. Y siguiendo hablando de cirugía, doctor, se habló de cirugía abierta. Sí. Empezaba ya a tocarnos el punto. ¿Nos puede explicar qué es? Bueno, la cirugía abierta es abrir el cráneo, depende de dónde esté la situación de foco epileptógeno, puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo, puede ser el lóbulo frontal, el temporal. Localizar dónde está el cortocircuito que comentó la doctora. Exactamente, localizarlo y dependiendo del lado que sea derecho o izquierdo es la técnica quirúrgica. Hoy en día tenemos un armamento muy grande sobre tecnología para apoyarnos en cirugía de epilepsia, y cuando los pacientes tienen epilepsia del lóbulo temporal izquierdo o del lóbulo frontal izquierdo, lo que ahora se recomienda es hacer una cirugía funcional. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones podemos operar al paciente despierto con al lado de un neurofisiólogo que está monitorizando su situación funcional, intelectual, lenguaje, movimiento, mientras el neurocirujano está realizando la resección del foco epileptógeno, y para eso estamos colocando una rejilla de electrodos directamente sobre el cerebro que nos van a dar la información del sitio exacto. Aquí estamos viendo cómo le están hablando a la paciente. La paciente no está totalmente anestesiada, sino que está respondiendo a órdenes, no le está doliendo nada. No le duele, no, hay que tomar en cuenta que el cerebro como tal no duele. Lo que duele son las cubiertas del cerebro, y en este caso la paciente está despierta, sedada, y se le está preguntando el nombre de sus familiares, la edad de ella, y que la mano no la mueva, porque el foco de esta paciente estaba cercano al área del lenguaje y del movimiento de la mano, y teníamos que ser muy selectivos en donde llevar a cabo la resección de la lesión del foco epileptógeno. Es decir, durante la cirugía, a la hora que nos habla de resección, va a cortar y eliminar el foco donde está el cortocircuito. Es como si quitáramos los cables que están chamuscados en esa zona, pensando en una cosa mucho más funcional. Claro. Ahora, el paciente está despierto con esta finalidad, porque dependiendo del área del cerebro es donde nos va a afectar. Y aquí le están pidiendo que moviera la mano porque estaba cerca del área motora de la mano. Claro, mira, por ejemplo, ahí, esa es una paciente que se le colocan electrodos porque tiene una epilepsia de un foco bien definido, tenía el foco epileptógeno cargado hacia la línea media, o sea, como que parecía del lado derecho, del lado izquierdo. Ahí es una foto de que estamos operando a esta paciente. Entonces colocamos electrodos. Por ejemplo, esta paciente se opera una semana previa, se abre el cráneo solo para colocar los electrodos, se cierra y se dejan los cables hacia afuera y se está monitorizando su actividad eléctrica para poder definir de estos focos que tiene cuál es el de mayor actividad o el cortocircuito más importante, que es el que hay que operar.
Entonces, esta es una cirugía en ocasiones invasiva, pero que tenemos que llegar a ese extremo y los resultados son muy buenos porque el paciente puede inclusive curarse. Estos electrodos que le ponen al paciente es como si le hicieran un electroencefalograma, pero en directo sobre la masa cerebral. Claro, esto lo vuelve más específico, más exacto. ¿Cuánto dura una cirugía así? Bueno, depende o sea, supongamos esta paciente que se opera por primera vez, se colocan los electrodos, se cierra, se va al registro a su cama durante unos días, 4 o 5 días, una vez que detectamos, ya tuvo 2 horas de cirugía en la colocación del electrodo y luego ya regresamos a la siguiente semana a realizar la cirugía como tal, ya sabemos cuáles son los electrodos que están teniendo una actividad eléctrica normal y acortamos el área hasta llegar a decir, este es el sitio exacto donde vamos a realizar la resección quirúrgica y esto nos puede llevar otras 4 horas, 5 horas dependiendo. Si la lesión es extensa nos vamos a tardar más, si tenemos áreas funcionales tenemos que ir con precaución y en ocasiones cuando el paciente está dormido, que no está despierto y no puede obedecer órdenes, ocupamos un aparato que se llama neuroestimulador cortical con el cual vamos a dar estímulos eléctricos a muy bajo voltaje que las neuronas se estimulen y podamos ver el movimiento de la mano, de los dedos, de la cara para que hagamos un monitoreo adecuado. Es decir, se observa al paciente y le dan un toquecito, por así digo, muy leve, y van a ver cómo responde durante la cirugía. Siempre que pensamos en cirugía, en neurocirugía, yo todavía digo que sigue siendo así como, híjole, qué miedo meterse con el cerebro, ¿no, doctor? Porque están resecando, van a cortar un área. ¿Qué efectos colaterales o qué puede notar el paciente después de una cirugía? Bueno, es una muy buena pregunta. Mira, a nivel mundial, en términos generales de mortalidad, que sería el riesgo que lleva esta cirugía y la mortalidad es muy baja o prácticamente no. Lo que sí existe son las secuelas cuando la cirugía está cerca de vasos sanguíneos importantes, cuando es del lóbulo temporal y tenemos que hacer una resección fina. Ahí pasa un vaso sanguíneo que se llama arteria cerebral media, que hay que cuidar mucho, que es muy delicada y que en ocasiones al tocarla se espasma y el paciente hace un infarto cerebral. Dentro de las secuelas puede haber lo que llamamos secuelas parciales o definitivas, que son las que ya se van a quedar, y hay algunas que son transitorias y el paciente recupera. Y hay unos que salen perfectos. Entonces, también aquí tiene que ver el número de casos, o sea, tiene que ver la experiencia para que uno pueda hacer esta cirugía. Actualmente la cirugía para el que se entrena en neurocirugía de epilepsia tiene que ser tutorial. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar al lado primero de alguien con mucha experiencia y que posteriormente tendrá la capacidad de poder realizarla. Eso de que alguien diga yo operé uno no es suficiente para considerar una buena mortalidad. Es decir, como todo, mientras mejores manos del experto, mucho mejor le va a ir el paciente. Claro. Tiene que estar certificado por un consejo de neurocirugía, me imagino, sí, y estar habilitado para llevar a cabo este tipo de cirugías para disminuir las complicaciones. Tengo una cosa que hay que aclarar al público, que a lo largo del programa hemos hablado de lóbulos todo el tiempo y a lo mejor van a decir, ¿y estos de qué están hablando? El cerebro está dividido en lóbulos. El lóbulo temporal está aquí a los lados, el lóbulo frontal aquí enfrente, el lóbulo occipital aquí atrás y me faltan los parietales que están acá arriba hacia los lados. ¿Qué me falta? O todavía sé un poco de anatomía. La libré todavía. Con esos tenemos. Sí. Yo creo que eso es importante para saber sobre qué área se va a trabajar. Tenemos llamadas con dudas. Exactamente. Nos dice Claudia Torres, yo tengo una hermana que lo padece desde los 14 años. Ahora tiene como casi un año que le quieren cambiar el medicamento que ella tomaba, carbamazepina. Pero como ya tiene mucho de eso en la sangre, supuestamente ya no le hace, por lo que le están cambiando su medicamento por Emiritan y valproato. Pero con eso se siente muy mal, todo el tiempo se siente o está como dopada. No tiene sentido ni de ella misma. Mi duda ¿es conveniente que se la siga tomando, ya que tiene que estar llevando al baño, le tienen que dar de comer en la cama, por lo que me gustaría preguntar, ¿qué es recomendable? A ella le están tratando en la Clínica 31 de Iztapalapa, del Seguro Social. Ella ya lo tendría que tomar de por vida a pesar de cómo se sienta, porque se siente demasiado mal, no tiene fuerzas no puede valerse por ella misma en un momento. Ya habíamos comentado que hay que retroalimentar al médico. Uno da la prescripción con la mejor intención de que las cosas marchen bien sin dar ningún problema. El tratamiento ideal debe ser efectivo para quitar las crisis, pero no causar absolutamente ninguna molestia. Si son malas molestias, ese no es un buen tratamiento y hay que regresar con el médico y decirle, no me cayó bien,
está pasando esto y ver cómo se va a resolver. La solución pudiera ser reducir dosis o sería cambiar de medicamento totalmente. Claro. Ahora, ¿por qué le quitaron el primero? Tenía crisis de todas maneras tomándolo. El tiempo que un tratamiento está siendo tomado no indica un cambio. Si el tratamiento está siendo muy efectivo y bien tolerado, no hay que hacer ningún cambio. No porque ya pasó el tiempo, ahora vamos a cambiar a otra cosa. No es un vestido viejito que desechamos. Esto es algo que se debe valorar de acuerdo a su efectividad y tolerabilidad. Si la persona está teniendo crisis con un tratamiento, entonces hay que buscar una opción más adecuada. Por eso es importante que, por ejemplo, los cuidadores, las cuidadoras o los familiares que están cerca también vayan tal vez a la consulta con el médico y compartan precisamente cuál es el comportamiento, desde luego, después del medicamento. ¿Existe algún medicamento que pueda tener consecuencias en algunos pacientes? O sea, ¿hay algunas contraindicaciones? Sí, yo creo que se tiene que conocer el perfil de efectos colaterales. Y hay algunas personas que son más susceptibles a efectos colaterales que otros. Algunos son de inicio agudo, desde que me da alergia a una medicina y la tengo que suspender. Otras veces incremento de peso, otras veces acné, otras veces cambios en la capacidad de embarazarse, osteopenia en las mujeres que llevan consumiendo muchos años algunos medicamentos. Creo que esa podría ser eventualmente alguna de las circunstancias por las cuales, aunque un paciente esté bien controlado, si ha subido 30 kilos de peso con un medicamento, pues a lo mejor uno tiene que pensar en bajar dosis o cambiarlo porque está generando un efecto colateral y un problema de salud secundario por la ingesta de la medicina. Claro. Sobre todo que con tantos medicamentos existe una gama bárbara de efectos secundarios y hay que ponerlos en una balanza y ver si verdaderamente es necesario cambiar el medicamento y, como dijo la doctora, escoger el que sea el más adecuado. Y si los efectos colaterales o siguen con esto, ya vimos que existe otra arma más que es la cirugía y escoger adecuadamente al paciente que pueda ser un candidato quirúrgico. Pero todo esto lo tiene que hacer un neurólogo y, como estamos viendo a lo largo del programa, es clave que tú anotes, sepas cuáles son los efectos colaterales de tu medicamento, estés bien enterado de tu enfermedad, qué tipo de epilepsia tienes, cómo son tus convulsiones, si son convulsiones con movimiento o si son sin movimiento, si nada más te pierdes un momento, que el neurólogo sea tu amigo, te lleve de la mano para saber qué es lo que tienes que ir haciendo y él es quien te va a decir específicamente qué es lo que tienes que tomar o si te tienes que operar o qué utilizar. Ahorita regresamos, estamos en Diálogos en Confianza.